Hay lugares en este mundo donde el tiempo se detuvo, donde las sombras tienen dientes y las leyendas respiran bajo el agua. Esta es la historia de un descubrimiento que nunca debió hacerse. La selva amazónica. Un millón de kilómetros cuadrados de verde infinito, donde la civilización es apenas un susurro. Los ríos serpentean como venas de plata, atravesando un cuerpo vivo y palpitante. El aire vibra con los gritos de criaturas que nunca han visto al hombre. Y en lo más profundo, donde ni siquiera los nativos se atreven a entrar, existe una laguna que no aparece en ningún mapa. La llaman Laguna Negra. El doctor Karl Maya emerge de su tienda sosteniendo algo envuelto en trapos manchados de tierra. Sus manos tiemblan, no de frío, de emoción. Después de 30 años excavando fósiles en esta selva del infierno, finalmente lo ha encontrado. Desenvuelve el objeto con la reverencia de quien sostiene un tesoro sagrado. Es una mano, pero no cualquier mano. 30 centímetros de largo, dedos unidos por membranas perfectamente preservadas, garras que parecen capaces de cortar hueso. Es la mano de algo que dejó de existir hace millones de años. O eso creía. Las fotografías de Maya viajan 5.000 kilómetros hasta California, hasta el doctor David Reed, un científico joven y brillante que está a punto de cometer el mayor error de su vida. David golpea la mesa con el puño. Es el eslabón perdido, dice con ojos encendidos. La conexión entre el océano y la tierra, entre el pez y el hombre. Kay Lawrence, su novia y colega, toca la fotografía proyectada en la pared como si pudiera sentir el fósil bajo sus dedos. Si encontramos el resto del esqueleto, susurra, reescribiremos la historia de la evolución. El doctor Mark Williams, director del instituto, observa a estos dos jóvenes idealistas con la mirada cansada de quien ha visto demasiados sueños morir en la selva. Pero les da el dinero, con una condición. Pueden ir, pero con una condición. Alguien con experiencia real debe supervisarla. Mark Thompson entra a la sala como un depredador. 50 años, ojos hambrientos. Ha esperado toda su vida por un descubrimiento así y no permitirá que nadie se lo arrebate. ¿Cuándo empezamos? Una semana después, están navegando río arriba en el Rita, un barco que huele a diésel y sueños rotos. La Laguna Negra. Sus supersticiones nos persiguen. Kay se asoma al agua. Es tan oscura que no puede ver ni un centímetro bajo la superficie. Podría ver cualquier cosa ahí abajo. Todos corren a la borda, pero no hay nada. Solo el agua negra lamiendo el casco del barco. Solo el silencio. Un silencio que pesa como plomo,
Anclan en una laguna. El lugar posee una belleza terrible, como una catedral construida por un dios loco. El agua es un espejo negro que refleja el cielo ensangrentado del crepúsculo. Thompson anuncia el plan con voz de general. Mañana buceamos. Si hay más fósiles, estarán en el fondo. David y Edwin se colocan los tanques de oxígeno con manos nerviosas. La boca de la cueva se abre en la roca como la entrada al infierno, completamente negra, infinita. Las paredes de piedra antigua brillan bajo sus linternas y entonces David lo ve. Marcas de garras, profundamente grabadas en la roca. No son antiguas, son frescas, muy frescas. Algo vive aquí, algo con garras del tamaño de cuchillos de caza. David dirige su linterna hacia donde señala Edwin. Huesos, esparcidos sobre el lecho rocoso como juguetes rotos. Los restos de alguien que encontró esta cueva antes que ellos y nunca salió. Deben irse, ahora, inmediatamente, pero es demasiado tarde. No es un pez, tiene forma humanoide, pero es mucho más grande, 2 metros de altura. La sombra se desliza en la oscuridad con gracia letal. Se acerca y entonces emerge de las tinieblas. La pesadilla hecha carne. Cuerpo cubierto de escamas verde-negras que brillan como petróleo. Ojos amarillos sin párpados. Branquias en su cuello que se abren y cierran rítmicamente. Manos con garras palmeadas, dedos largos terminados en unas uñas afiladas como cuchillas. Es el depredador perfecto, un dios olvidado de las profundidades, y ellos han invadido su territorio. David y Edwin explotan a la superficie, jadeando, escupiendo agua, con los ojos desorbitados de terror absoluto. El equipo los arrastra al barco con urgencia. David recupera el aliento con dificultad. Sus manos no dejan de temblar. Una criatura ancestral que ha sobrevivido oculta durante millones de años en esas aguas oscuras. Thompson se acerca con ojos brillantes. ¿Qué vieron ahí abajo? Kay palidece hasta parecer un fantasma. Lucas se santigua y murmura oraciones en portugués. As histórias da avó eram verdadeiras. Pero Thompson ya está planeando. Ya está viendo su nombre en los libros de historia. La fama, la gloria. Usaremos las redes de acero, dice con ojos encendidos. Y el compuesto paralizante será mío. En algún lugar ahí abajo, la criatura observa y espera. Se dan cuenta de lo que esto significa. No solo encontramos una especie perdida, encontramos un espécimen vivo. David lo mira como si se hubiera vuelto loco. ¿Capturarlo? Esa cosa casi nos mata. Es un depredador perfecto en su ambiente.
Kay sale a cubierta porque el aire en su camarote se siente como una tumba. La luna convierte el agua en mercurio líquido. Todo está quieto, demasiado quieto. Se asoma a la borda y ve su reflejo. Y debajo de su reflejo, a 3 metros de profundidad, hay algo más. 2 ojos que la miran con una intensidad que la atraviesa hasta el alma. La criatura extiende una mano agarrada hacia la superficie, hacia Kay, como un hombre ahogándose que busca salvación. El hechizo se rompe. Kay jadea como si hubiera estado bajo el agua. David la abraza, pero ella tiembla incontrolablemente. Estaba allí, la criatura me estaba mirando, observándome con atención. Thompson emerge de las sombras. Ha estado escuchando y en sus ojos brilla algo peligroso. Mañana pondremos las redes, dice. Despliegan redes de acero en la única salida de la laguna. Convierten el hogar de la criatura en una prisión. David Esto es un error terrible. Thompson no responde. Está demasiado ocupado soñando con la fama. La ciencia requiere sacrificios, exige riesgos. Sucede en un segundo. La criatura emerge junto al bote de Edwin como una explosión de furia líquida. Edwin dispara un arpón con manos temblorosas. Falla. La criatura voltea el bote como si fuera de papel. Edwin cae al agua. Luego silencio. Luego sangre. Kay grita y esconde el rostro. David la abraza, pero él también está temblando. Thompson, ya han visto lo que es esa cosa. No es un animal de museo, es un demonio. Nos matará a todos si continuamos aquí. Pero Thompson ya ha cruzado una línea de la que no hay retorno. Traigan los explosivos, ordena con ojos enloquecidos. Si no podemos capturarlo, lo mataremos. Cientos de peces muertos flotan a la superficie con los ojos desorbitados y las bocas abiertas. Pero la criatura no aparece. David se atreve a susurrar. Tal vez la matamos. Algo golpea el casco desde abajo con fuerza de martillo. Una vez, 2 veces, 3 veces. El agua comienza a entrar por las grietas. ¡El barco se está hundiendo! ¡Preparen el bote salvavidas de inmediato! Y entonces,
La criatura sube. Es el depredador perfecto, un dios de las profundidades, y está furioso. Thompson dispara su revólver una y otra vez. Las balas rebotan en las escamas como piedras contra acero. La criatura avanza. ¿Hacia qué? David se interpone con un arpón. ¡Aléjate de ella! La criatura lo aparta con un golpe que lo envía rodando. Se acerca a Kay. Extiende su mano agarrada y la toca, gentilmente. Las garras que podrían destrozar carne apenas rozan la mejilla de Kay. Es un gesto de ternura imposible. Los ojos amarillos se encuentran con los ojos de Kay. Pero Thompson no entiende nada. La criatura aúlla. Es un sonido que parte el alma. Y en un último acto de desesperación, la criatura agarra a Kay y salta del barco. Desaparecen bajo el agua negra. Kay no puede respirar. Sus pulmones arden. Ve burbujas escapando de su boca. Ve la luz desapareciendo. Va a morir aquí. Pero la criatura no la está matando. La arrastra a través de túneles submarinos hasta emerger en una caverna de aire. La deposita en una roca con cuidado infinito. Kay tose, escupe agua, jadea, espera la muerte. Pero la criatura solo se sienta frente a ella, sangrando, muriendo, mirándola. ¿Qué quieres de mí? Y Kay entiende. Estás solo, completamente solo. Esta criatura ha vivido durante millones de años. Ha visto a su especie desaparecer. Ha nadado en estas aguas oscuras sola, durante más tiempo del que la mente humana puede comprender. Y ahora, por primera vez en eones, ha visto algo hermoso. Ha visto a Kay. La criatura toca su cabello. Es un gesto casi humano. Kay ve en sus ojos una soledad tan profunda que aplasta el alma. La criatura reacciona. Agarra a Kay gentilmente y nada hacia la superficie. Kay está viva, temblando, traumatizada, pero viva. Pero Thompson ya disparó. Pero Thompson no se detiene.
hasta que la criatura parece un puercoespín monstruoso. La criatura ruge por última vez. Se hunde lentamente bajo las aguas negras. Su sangre se expande en patrones hipnóticos bajo la luz de las linternas. En la mente de Kay, una pregunta resuena una y otra vez. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué derecho teníamos de perturbar ese nuevo mundo? Hay lugares en este mundo donde el pasado todavía vive, donde criaturas de sueños y pesadillas nadan en la oscuridad.